y ya. Y si le preguntamos a los colombianos si es igual, los colombianos el 80% van a decir no es igual. Si le vamos a preguntar si está de acuerdo con que las personas homosexuales hay que agredirlas o son perversas y malvadas, van a decir no, por supuesto que no, como todos nosotros. Nosotros respetamos y nadie va a estar de acuerdo con eso. Tiempo ya para las preguntas de la Fiscalía. Muchas gracias, doctora Alzate. Ahora sí, doctora Castillo. Gracias. Doctora. Gracias. Tiene usted la oportunidad entonces de interrogar Muchas gracias. a la testigo de la Fiscalía. Doctora, parece que usted se leyó muy bien esa sentencia, Así es. pero parece que no leímos la misma. Vamos a ver Yo si sí la logramos leí, ponernos y de la acuerdo leí en muy un par bien. de cosas. ¿Qué fue lo que la Corte denominó déficit de protección? Usted leyó la sentencia, por favor, cuénteme. Sí, la Corte lo que dice es una persona, una pareja homosexual, no quiere solamente vivir en una unión marital de hecho, sino que quiere tener unos derechos más allá, los que le da una pareja homosexual heterosexual cuando se casa. Entonces dice, allí nosotros vemos que hay un déficit porque ellos no pueden acceder de la misma forma. Entonces hagan un vínculo, precisamente. Y eso lleva a mi segunda pregunta, que es, ¿qué vínculos contractuales solemnes existan que afecten el estado civil de las personas? Usted es abogada, por eso se lo hago con tranquilidad. ¿Cuáles son los vínculos en el ordenamiento jurídico colombiano que se hacen por vía contractual, de carácter solemne y que afectan el estado civil de las personas? Por favor, nómbreme cuántos contratos hay en esa dirección. Algo muy importante es que no está hablando de un vínculo ya creado, sino le dice, cree una nueva institución, y ese es el punto. Es una nueva institución que no es el matrimonio y que va a ser un contrato solemne. No, la Corte Pero no ¿cuáles son los que ordena, actualmente hay? Seamos el matrimonio. precisos, la Corte nunca ordena que se cree una nueva figura. Sí. Dice, los homosexuales, en el cierre además de la sentencia, dice, los homosexuales podrán ir a las notarías a realizar un contrato civil solemne para establecer el nuevo vínculo pero contractual. se cuida mucho la Corte Constitucional Porque de no le nombrar podría el decir, matrimonio. porque claramente no le iba a decir al Congreso matrimonio, porque el matrimonio se iba, el Congreso se iba a espeluznar un poco de que le diera una instrucción como esa. La pregunta es simple, ¿cuántas formas existen en el ordenamiento jurídico colombiano que sean contrato solemne y afecten, el Estado civil? Dígame cuántas hay. No, solamente es que ni eso. siquiera la Corte dice que tiene que afectar el Estado civil. ¿Le puede pedir a mi Esperemos que responda. Esperemos que responda, por favor. Sí, pues el matrimonio. Ok, Exacto, gracias. pero no es el matrimonio al que se refiere la Corte. Perfecto. Y eso tiene que quedar muy claro porque es que uno no puede Doctora debatir Sandoval, en la mentira. mi tercera pregunta. Vale. Gracias. ¿Usted está casada? Sí, ¿Recuerda el día en que se casó? claro, ¿Fue un día bonito o maluco? lindo. ¿Usted se habría ido a vivir con la persona con la que comparte su vida en unión libre? No, ¿Por qué no? porque yo creo en la figura del matrimonio. Porque además, ¿qué representa la figura del matrimonio? Mi compromiso ¿Su compromiso ante quiénes? ante Dios, ante la Dios, ley, ante la ley, ante la gente. Ante la gente. La gente la miraría distinto si usted estuviera viviendo con su compañero y no casada con su marido, ¿verdad? Ahí hay una apreciación social diferente y si no, usted no le daría la dimensión que tiene. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que impide que los homosexuales puedan tener el mismo vínculo desde esa experiencia que usted tuvo? ¿Qué es lo que lo impide la Constitución ¿Por qué los misma? homosexuales? No. La En el Constitución proyecto misma. de vida, para usted representó un cambio fundamental en su proyecto de vida casarse. ¿Por qué los homosexuales no pueden tener ese mismo proyecto de vida? Porque la misma Constitución, la Constitución protege, claro. la O Constitución- sea, usted está haciéndole una pregunta personal. Sí, estoy Bueno. preguntándole, Igual no me usted conteste con la está, Constitución, doctora, en la dígame por qué libertad de una responder persona o no. homosexual, Pero es una pregunta usted personal. tiene toda la libertad sin duda, pero ¿por qué una persona homosexual no puede construir su proyecto de vida así como usted construyó el suyo? Claro que lo puede construir, pero ¿A través de qué vía? no puede usar el nombre que está exclusivo por la Constitución, Teóricamente la ley estamos del hablando matrimonio. solamente de un nombre. No, digamos que en parte sí estamos hablando de un nombre, porque es Pero- que pero es eso un- desvirtúa o le da valor a lo que es. Y el matrimonio tiene un valor en el sentido en que está Por entre eso, el hombre y la mujer. Solo respóndame esta pregunta. ¿Tiene el mismo valor social para usted haberse casado que vivir en unión libre con otra persona?
el mismo valor social? No, por supuesto que gracias, nada más. Bien, doctora Clara Lucía Sandoval, testigo de la Fiscalía, muchas gracias. Tiempo para la acusación y ustedes ya se van llenando de argumentos para tomar su decisión y dar su veredicto, que lo pueden hacer únicamente a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv, pero también nos pueden regalar sus opiniones en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Estamos en Veredicto, regresamos en minutos. Regresamos a Veredicto. ¿Debe tener validez legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país? Esa es la pregunta que estamos haciendo esta noche y la estamos debatiendo para que ustedes den su veredicto. Ya tuvieron la oportunidad en el primer segmento de escuchar los argumentos de la acusación o de la Fiscalía con su testigo. Vamos a escuchar ahora a nuestra defensora, la doctora Elizabeth Castillo, así que tiene usted la posibilidad de contarle a los colombianos por qué usted considera que debe ser válido esta unión entre personas del mismo sexo. Bueno, muchas gracias y buenas noches a la audiencia. En primer lugar, hay una aclaración necesaria que hacemos todo el tiempo y que parece que sigue perdiéndose de foco, y es, estamos hablando de matrimonio civil, contrato civil de matrimonio. No estamos hablando de matrimonio bajo ningún tipo de confesión religiosa. Ese es un debate que no nos ocupa en este momento y que cada iglesia deberá sostener al interior de sus congregaciones en el momento en el que sea oportuno. Estamos hablando de contrato civil de matrimonio. Para efectos de claridad con el público quiero decir esto: es tan lógico que a una persona homosexual le prohíban realizar un contrato civil de matrimonio como que le prohibieran a una persona afrodescendiente realizar un contrato civil de compraventa, solamente por razón del color de la piel y en nuestro caso solamente por razón de la orientación sexual. No existe ninguna lógica en eso. Los contratos civiles, que son los que regulan las relaciones entre los colombianos, deberían ser accesibles a todas las personas independientemente de su color de piel, filiación política, estado social, económico, orientación sexual. El otro punto importante al cual se refería el abogado defensor hace un rato es al modo de vida ejemplarizante, y cito además entre comillas la expresión que él utilizó, modo de vida ejemplarizante. Cuando él habla de modo de vida ejemplarizante está hablando de una familia que él aduce que es la de la mayoría de este país. Y creo que es importante tener estas cifras en cuenta. El 35% de los hogares en Colombia, solamente el 35% de los hogares en Colombia, eso significa 35 de cada 100 hogares en Colombia, tienen papá, mamá e hijos. Solo 35 de cada 100. 12 de cada 100 tienen o al papá o a la mamá. Y el 53% de los hogares en Colombia, eso es en buen español, es 53 de cada 100 hogares en Colombia, son modalidades diversas de esa familia nuclear. Entonces estamos hablando de una realidad que ya no corresponde a ese modelo que defiende tan claramente el doctor Alzate. Retomo. Entonces estamos hablando de una familia distinta a la que defiende el doctor Alzate, que es perfectamente defendible también, es parte de la diversidad de las familias en el país, pero no es la única. Y la invitación es a que entendamos que hay muchas formas de constituir familia y que de cada 100 familias en Colombia, 53 no corresponden a ese modelo tradicional, y ese es un dato importante, porque en su momento fue un debate muy fuerte que las familias conformadas sin el vínculo del matrimonio pudiesen ser consideradas familia, las que estaban en unión libre, o los matrimonios que no eran católicos. Eso fue antes del año, no fue hace mucho, fue antes de 1990. Hay dos maneras de constituir familia en Colombia: por unión libre y por matrimonio. Y la Corte Constitucional, que ahí es donde creo que tuvimos una lectura diferente, la doctora Sandoval y yo, la Corte Constitucional dice: es inaceptable que haya una exclusión de los homosexuales en las dos formas de constituir familia, porque constituir familia es un derecho humano, declarado y reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es un derecho humano de todas las personas, hombres y mujeres, no de las parejas heterosexuales, es de todas las personas. Por último, casarse es un evento que representa no solo un impacto jurídico, como lo veíamos con la doctora Sandoval, no es solo un impacto jurídico, tiene un impacto social. No se ve lo mismo una relación de pareja de alguien que se fue a vivir en unión libre a la relación de pareja de unas personas que deciden casarse. Y ese reconocimiento social también es un asunto importante en este debate. No es solamente el hecho de que la Corte Constitucional sí dijo que somos familia,
sí reconoce el hecho de que somos otras de las formas de familia que existen en este país, y vuelvo y digo, somos parte del 53% que no están conformadas por papá, mamá e hijos. No tiene que ver exactamente solo con el concepto de familia, tiene que ver con un reconocimiento social importante que le damos en nuestra cultura al hecho de que dos personas vayan ante una autoridad y digan, hemos decidido compartir un proyecto de vida en común. Doctora, ha dicho usted varias veces, ha mencionado estas cifras que son muy importantes para los televidentes. ¿De dónde salieron las cifras? La Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2010. Bien, la voy a invitar ahora a responder una pregunta de la doctora Ilva Miriam Hoyos. Ella es procuradora delegada para los derechos de la infancia, adolescencia y la familia. Buenas noches. En el caso de que el Congreso de la República, en el plazo perentorio que se le ha otorgado por parte de la Corte Constitucional, en una sentencia impugnada y por lo tanto no vigente, hablo de la sentencia C-577 de 2011, no alcance a determinar o no apruebe esa reglamentación a lo establecido por la Corte Constitucional respecto a las parejas homosexuales, al vínculo jurídico de las parejas homosexuales, ¿podrían los notarios aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil, especialmente el artículo 113 que habla del matrimonio como un contrato entre un hombre y una mujer con el fin, entre otros, de la procreación? ¿Podrían los notarios aplicar analógicamente esa disposición cuando la propia Corte ha dicho que no aplican analogía porque se trata de supuestos jurídicos diversos? ¿Le faltó claridad a la Corte Constitucional en la decisión? Le faltó claridad, no significa que no haya hecho los reconocimientos que hizo, pero le faltó un pitico. Un pitico. Uno de los magistrados en algún lado dijo, mató el tigre y le cogió miedo al cuero. No dio las exactas precisiones respecto a cómo debía aplicarse a nivel de notarías. En eso el salvamento de voto de la magistrada de la Corte Constitucional es claro, ha debido llegar más allá. Sin embargo, con el marco jurídico que está desarrollado, no solo en esa sentencia, sino en la sentencia posterior, podemos, sin ninguna duda, creo que está a criterio de los notarios, hacer la interpretación, hacer la aplicación de la sentencia, no la interpretación, hacer la aplicación de la sentencia como está, y creo que lo que vamos a enfrentar es una situación en la que algunos notarios, muchos tal vez, van a decir, sí hacemos vínculos matrimoniales, pero no deben hablar ellos, ¿no? La función notarial es reglada. Por consiguiente, el notario no puede decidir de acuerdo con su criterio, sino siempre... Entonces, el notario tampoco podría... No, el notario tiene que decidir de acuerdo con unas reglas. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, solo existe un contrato solemne. Solemne significa tramitado ante notario, que afecte el tema o que toca directamente con el tema del estado civil de las personas. Y ese contrato se llama matrimonio. Bien, nos presenta su testigo, por favor, doctora Castillo. Doctor Noguera, por favor. Es el doctor Mauricio Noguera, investigador asistente de justicia en el área de género en temas relacionados con derechos de la población LGBT y mujeres, abogado en este momento realizando estudios de género y becario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Buenas noches, doctor Noguera, y pues es todo suyo, su testigo, doctora Castillo. Doctor Noguera, cuéntenos qué fue lo que dijo la Corte Constitucional, porque parece que no nos hemos puesto de acuerdo, y yo quiero oír su versión. Deme los 3 puntos esenciales de esa sentencia, por favor. Ok, bueno, en primer lugar, la sentencia de la Corte Constitucional tiene una afirmación muy clara, y es que las parejas del mismo sexo conforman familias, y es lo que hay que tener presente. No solamente lo dijo en esta sentencia, sino que asimismo lo ha reiterado en sentencias posteriores, una sentencia que hablaba sobre derechos patrimoniales entre parejas del mismo sexo del año 2011, se le interpuso una nulidad porque se reconoció el derecho de pensión a una pareja del mismo sexo, reconociendo, la Sala de Selección de la Corte Constitucional reconoció que tenía derecho a la pensión en razón a que era una familia también. Incluso el procurador interpuso, la Procuraduría General de la Nación interpuso una nulidad a esta sentencia, alegando que se habían excedido diciendo que esta pareja era una familia, y la Corte Constitucional en sala plena en este año, en 2013, en el auto 022 de este año, reiteró que las parejas del mismo sexo son familias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, habría que decir que es cierto, la Corte Constitucional nunca utilizó la expresión matrimonio en su sentencia,
Y es por una razón muy simple, es porque la Corte Constitucional es respetuosa del Congreso de la República y la autonomía legislativa del Congreso de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que la Corte Constitucional no le puso nombres porque incluso esa potestad se la dejó al Congreso, pero pasado ese tiempo, si no hay una legislación específica con un nuevo nombre, como la quieran denominar, eso me llevaría al tercer punto. Entonces se extendería la figura del matrimonio que existe en este momento a las parejas del mismo sexo. Sería entonces como el tercer punto clave, aquí la posibilidad de extender el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Hace 15 años, ¿cuántos países en el mundo tenían aprobado el matrimonio entre personas homosexuales? Hace 15 años. Hace 15 años, no sé, seguramente máximo 1 o 2 países.